Bueno, ahora sí, creo que estamos esperando a nuestra compañera Diana Campos para iniciar esta charla. Vamos a ver si podemos encontrarla por allí, en el ciberespacio. Nos gustaría mucho saber que estás por ahí, Diana. Ahora sí. Hola, Diana. ¿Estás por ahí? Hola, hola. Hola, Diana, ¿cómo estás? Qué Bien, ¿cómo bueno están? qué bueno que hayamos podido conectar. Qué alegría inmensa a pesar de la demora Sí, y muy, pero muy sí, tal cual. súper agradecida porque sé que para vos fue complejo, tenías actividades ya organizadas para el día de hoy, pero bueno, te agradecemos un montón en nombre del equipo que haya podido mover algunas piezas para estar. Para nosotros es muy importante. Nosotros somos el equipo del Centro Tantoya, es un equipo formado por personas muy inquietas, pero de muy diferentes procedencias geográficas, de muy diferentes creencias religiosas, con diferentes orientaciones sexuales y formaciones profesionales, y con diferentes edades, que hace más de 10 años nos dedicamos a dar garantía a la ley de educación sexual integral. En este momento el equipo ha crecido, tiene diferentes grupos, está trabajando con el tema de cuidados para pensar de qué modo toda esta corriente feminista nos ayuda a pensar el tema de cuidados, no como control, sino como corresponsabilidades. Hay un grupo que está trabajando con nuevas masculinidades para repensarse y tratar de acompañar en esta lucha por la equidad en tema de los derechos, viendo cómo se ubican en una sociedad que tiene otros requerimientos para los nuevos varones. Hay un grupo que está trabajando sobre el tema de la afectividad para ver si esto que la ESI dice de pensar los afectos solo es educación emocional o hay algo más. Y hay un grupo muy grande jugando a armar juegos para que la lúdica también sea parte de la ESI Qué en las bien. aulas con perspectiva de género y derechos. Así que Diana, muchas gracias. Les cuento quienes están por allí del otro lado, que Diana es una vieja amiga y militante, compañera, que vive en Victoria, Entre Ríos, y desde allí realiza su tarea de artivismo y también docente. Ella es rectora de la Escuela de Artes Visuales Raúl Truco en Victoria. Dicta cursos y seminarios y jornadas sobre arte, cultura, educación y derechos humanos, tanto en distintas provincias del país como en países limítrofes. Y es integrante de una colectiva, de dos en realidad. Una es Taller Flotante y ya le vamos a preguntar de qué se trata. Y la otra se llama Orilleras. Yo, más allá de su currículum, quiero preguntarle a Diana y quiero compartir con quienes nos están escuchando. Miro para el costado porque tengo aquí en la computadora eh, esta frase que me impactó mucho de Diana, cuando para presentarse dice que en realidad su identidad se desarrolla en diferentes territorios, pero que ha sido el agua, ha sido el río, ¿no? Y tal vez han sido los humedales quienes la han constituido en su práctica artivista. Dicho todo esto, ¿qué pasó el 8 de marzo? ¿Qué pasó este 8 de marzo? ¿Cómo lo has vivido? Bueno, este 8 de marzo como lo vivimos y lo viví personalmente muy diferente, ¿no?
este 8 de marzo en realidad también coincidía con el inicio de clases aquí en la provincia y coincidía obviamente con nuestro paro de mujeres. Y muchos de los estudiantes que iniciaban el 8, el profesorado, sobre todo el profesorado en artes, nos preguntaban, o nos llamaban y nos preguntaban, bueno, si iniciaban sus clases y con quién iniciaban ese 8 de marzo, que generalmente quien inicia un primer año de un profesorado inicia un ciclo introductorio de un mes. Y, y me pareció interesante plantearle que la clase iba a estar en la plaza, que la primer clase iba a ser estar en el acto del 8M, que esa práctica pública, social, tensionante, tenía que dar inicio al año lectivo, de alguna manera, y que iba a ser una de las propuestas a llevar adelante durante todo el ciclo lectivo, el 8M. Coincidía también que en Victoria se había inaugurado una muestra de escultoras, mujeres. Entonces, coincide también el mes de marzo con el mes de la memoria. Entonces, me parecía que poder iniciar el ciclo lectivo, o quienes iniciaban como estudiantes el ciclo lectivo, ya que sus profesoras íbamos a estar en la plaza, debían iniciar su primer clase ahí en nuestra Plaza San Martín en Victoria, escuchando las voces, viendo las acciones que se prepararon para este 8M y de alguna manera, bueno, articular una vez más lo que tiene que ver la práctica docente con la práctica militante, con la práctica pública, con la práctica artística. ¿Vos considerás que este activismo es posible de ser llevado de la calle, de la plaza, del humedal a la escuela? Digo, ¿cómo se articula y cómo incide o cómo sería posible una práctica docente que sea transformadora, que sea políticamente militante en el sentido en que lo estamos planteando, ¿no? Y yo lo creo posible, no lo creo fácil, lo creo sumamente posible y de un camino muy, muy lento, de un camino tal vez con diferentes procesos para que esto llegue a los propósitos que buscamos, ¿no? Que la calle entre en la escuela. Que yo siempre decía cuándo irá a ser el momento, pensando el año pasado en las quemas del humedal, que el humo abra las puertas de la escuela para que las problemáticas ambientales, socioambientales, sean tema de discusión en las escuelas y que a partir de lo que nos pasa realmente como sociedad, sea esa la grilla que organiza la currícula de una docente, de un docente en la escuela. Y creo que, bueno, que estas prácticas públicas que hoy nos llevan a la plaza, al reclamo, a la militancia, a la acción permanente, es esa práctica activista que estamos necesitando, que es nuestra herramienta para proponer los procesos de enseñanzas y de aprendizajes. Este concepto de activismo empezó a gestarse, nosotros por lo menos en Ciudad de Buenos Aires lo conocemos mucho a partir de Susy Shock, ¿no? Y de la posibilidad de hacer arte de su propia vida y con su propio cuerpo, ya no un cuerpo que sirve para ejecutar obras de otros, sino un cuerpo casi como lienzo para poder denunciar y enunciar la propia palabra. ¿Cómo pensás vos este concepto de activista? ¿Cómo ustedes lo encarnan? ¿Cómo lo llevan de la realidad a la escuela? Esto que vos decís. Yo creo que una de de los conceptos que de alguna manera plantean el activismo es lo personal, es político. Creo que desde ahí comienza a abrirse
el gesto, en lo personal, a generar lecturas y a generar discursos de posicionamientos hacia lo ideológico, hacia lo político. El arte no puede escapar a eso y la educación menos. El arte y sus construcciones sociales van de la mano de las construcciones sociales de la educación. El tema que muchas veces estas uniones, estos ires de la mano no convienen, ¿no? Nos conviene más tener entretenidos desde las bellas artes y desde el arte como un objeto para contemplar, que eso está muy arraigado en nuestras instituciones, en nuestras escuelas, y no objetos que desten conciencia política o cuerpos que despierten conciencias políticas, cuerpos que despierten conciencias públicas, extensiones. Yo creo que si hay algo que la pandemia con sus aislamientos y sus distanciamientos también vinieron a traernos, tiene que ver con tomar conciencia de qué vamos a hablar en las aulas y qué vamos a enseñar en las aulas a partir de pensarnos en la educación artística. Creería que ese es el gran desafío en esto que vos me preguntabas hoy en base a las transformaciones educativas y culturales. Pienso en la complejidad de tu cargo de gestión desde esta perspectiva, porque a veces me resulta más sencillo poder cruzar, ¿no?, este modo de pensar, esta cuestión ideológica con jóvenes en formación, con adolescentes que han tomado la calle y que han reclamado derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos, que se han expresado en el Ni Una Menos. Y lo pienso desde mi lugar, nuestro lugar, ¿no?, como equipo de Tantoya de formación en ESI, de formadores, la dificultad que deben cerrar, porque también mucho del equipo docente o mucho debe estar formado en otro paradigma para pensar las artes. ¿Cómo se trabaja esto, ¿no? Como la dificultad de la gestión, y digo, somos los adultos quienes vamos ahí conservando esta mochila del arte como producto de consumo, ¿no? Sí, creo que a ver, en la escuela, la institución, nuestra escuela tiene el profesorado en artes y tiene una escuela secundaria. Y creo que en la escuela secundaria es importante generar esos espacios de encuentro, de diálogo, de comunicación y libertad, y ahí los adolescentes saben cómo ubicarnos al toque, les adolescentes a les adultos. No hay manera de escapar. No hay manera, y eso es lo más maravilloso que puede pasar adentro de la escuela, donde se generen espacios de comunicación, de encuentro, de compartir. Son ellos los que tomen la bandera, y creo que ahí se imponen los temas, y ahí nos encuentran a los adultos intentando ver quién toma la punta para abrir el juego a lo que los adolescentes están buscando. Entonces, ellos arman la agenda. Yo siento esa situación dentro de la escuela, y los adultos nos quedamos luego discutiendo de qué manera abordar. ¿Desde dónde? Y empiezan las mediaciones, vamos a charlar y a compartir ideas, y creo que eso es lo que también los adolescentes buscan, ¿no? Vernos a los adultos en un acuerdo para abordar una problemática que surge. Creo que ese es el espacio más amoroso para pensar ESI, el espacio más amoroso para
hablar de las diversidades, eh, y es ese encuentro a partir de diferentes dispositivos que pueden ser cuando tomamos la merienda, en el recreo largo, a partir de un acto escolar, bueno, y ahí empiezan a aparecer las cosas más ricas, como temáticas insistentes como para abordar educación sexual integral o también cursar todas las inquietudes que a ellos les aquejan, ¿no es cierto? Sobre todo en esta ciudad, que es una ciudad pequeña, donde todos y todas y todes nos conocemos. Entonces, bueno, la escuela justamente es ese lugar de tener la oportunidad de dar la palabra y tener la oportunidad de escuchar. Hay momentos en los que se me cortaba un poquito el hilo de tu voz. Yo querría preguntarte, Diana, digo, las chiques Sí, preguntan, tiene que haber oídos, ¿no? Atentes a poder escuchar. ¿Cuáles son las preguntas que aparecen en torno a esto de la educación ambiental que vos percibís de los pibes y las pibas de la comunidad? Teniendo en cuenta que yo soy porteña y la verdad es que hay mucho desconocimiento de la importancia de lo que ustedes están planteando, ¿no? Para la región, no solamente para Victoria, sino también para la región. Entonces, ¿nos podrías ampliar como un poco ahí dónde están las preguntas? sí. Las preguntas es ¿por qué se quema? Mm, Otra pregunta es ¿quiénes queman? Que es las dos grandes preguntas. Y ahí aparecen muchísimas posibilidades de respuestas en el marco de quiénes queman y por qué se quema el humedal. Y es importante a veces ahí cuando esas preguntas aparecen en la escuela, eh, también hacer participar a la familia sobre si en la historia de las abuelas, de las mamás, los papás, vecinos, se hicieron esas preguntas mm. y qué respuestas había sobre esas preguntas. Bueno, ahí se comienza a problematizar el tema. Me parece que hoy lo más importante es poder problematizar en la escuela para, entre todos, pensar respuestas posibles a esa pregunta problema. Y bueno, desde ese lugar es que se comienzan empezamos a hacer otras preguntas, si sabemos cuántas hectáreas de isla tiene Victoria, si las islas pertenecen o no a Victoria, eh, si el río Paraná que tenemos frente a Rosario es el mismo que tenemos frente a nuestras orillas victorienses. Y ahí aparecen los saberes locales, aparecen las memorias, y ahí se va construyendo un saber ambiental que lamentablemente llega a la escuela por una situación de emergencia, como es el fuego. ¿En qué punto está eso ahora? Porque vos hablabas de fuego siendo otra geografía y siendo otro territorio, si es posible decirlo así, me parece que la Patagonia está, ¿no? En llamas. Mm, mm, Eh, entonces, sí, tal vez esto de preguntarse quién lo empezó y para qué, puede ser una pregunta que exceda los límites de Victoria, ¿no? ¿Cómo podríamos llevar esto a la escuela desde otros puntos cardinales? Porque no estamos ajenos aquí en totalmente. nuestra reserva de zona sur, que esto suceda, no está ajeno la Patagonia, ¿no? Con sus bosques y ustedes con los humedales. Entonces, desde allí, ¿qué necesitaríamos incluir o cómo la educación se va a hacer revolucionaria y transformadora para poder incidir en estas problemáticas? Porque Claro, una cosa yo es el creo que arte, ¿no?
claramente vos me hablás desde tu Sí. aspecto, ¿no? Desde cómo puede el arte acompañar en eso. Y en tal caso, ¿cuáles son las propuestas que ustedes hicieron? Bien, por un lado me parece que cuando abordamos estas cuestiones de a quién le va a ir a tocar el fuego, cuándo nos toca el fuego, parece que hay momentos específicos para que a cada sector de nuestro país le comience a tocar el fuego. Mm, Tenemos que hacer memoria sobre hace 2 años atrás cuando comienza a quemarse el Amazonas, ¿no es cierto? Entonces, empezar a hacer una lectura sobre la historicidad del fuego en las tierras, mm, no, a nosotros nos parece oportuno mirar hacia atrás sobre qué podemos relacionar entre el atrás y el ahora. mm, Y por otro lado, digamos, en este caso que vos me preguntabas sobre, bueno, qué fuimos haciendo nosotras en el marco de lo que nos pasó el año pasado respecto a las quemas y que las quemas fueron aberrantes y que no han dejado de estar, porque los focos han seguido mínimamente, pero han seguido. Eh, y nosotros pusimos de alguna manera, o veníamos trayendo un proyecto, en este caso desde Taller Flotante, veníamos trayendo un proyecto de circular en el agua ya hace unos cuantos años, y en ese circular nos encontrábamos con vaquianas, con las maestras del agua, de la isla, comunidades, mujeres, cocineras, y veníamos sin querer eh, armando esta red o tomando contacto con mujeres del agua, ¿no? Estas mujeres del río. Y el año pasado, en el marco justamente que comienza estos procesos de quema, ya comenzamos a encontrarnos nuevamente con estas mujeres para poder unirnos en esta lucha o en este marco en relación a la defensa de nuestra ría y de nuestra tierra. Y es como toma ya mayor cuerpo, por así decirlo, cuerpa el proyecto Río Feminista, Río de Mujeres, que tiene nuestro taller flotante y que se suma también la organización Orilleras. Y bueno, esto fue ampliándose en una red de mujeres, no de mujeres únicamente de nuestra localidad entre Victoria y Diamante o Rosario, sino que se fue extendiendo a todo lo que es el delta de nuestro río Paraná. Y comenzamos a cruzar información, comenzamos a plantarnos de alguna manera en lo posible que era en el marco de la pandemia en la lucha. Y, y terminamos este 2020 con un encuentro de mujeres del río feminista realizado en una de las islas de Entre Ríos, que está frente a Rosario, donde, bueno, pudimos discutir, charlar, encontrarnos, abrazarnos, sumergirnos en ese hermoso río marrón y seguir con el proyecto de Río Feminista eh, para seguir pensándonos como mujeres en esta lucha y con las claves en las cuales cada organización y cada territorio de mujeres siente la lucha y marca la incidencia política en esta lucha. ¿Nos podrías compartir un poco más del proyecto de Río Feminista? ¿En qué consiste? Y yo me quedé con una pregunta. O sea, cuando vos decís, las mujeres circulábamos por el río, perdón, esta porteñidad, circular ahí, ¿qué quiere decir? Nadaban, estaban en balsa, tenían un gomón, hacían kayak, o sea, ¿cómo circulaban? Me las Bien, imagino, tengo la imagen, la foto, pero no sé en qué soporte, cómo circulaban. bien. Bueno, Taller Flotante se inicia en 2012
lo iniciamos así con una compañera que es Soledad Ferrería, con el objetivo de volver a circular nuestras islas, porque a partir del Canal Camino Rosario Victoria se establece una ausencia de circulación, digamos. Ya la circulación era a través del Canal Camino y se comienzan a recortar transportes naturales, por así decir, que tenía la isla, como la lancha almacén, la lancha de pasajeros, etcétera, etcétera, y muchas comunidades quedan aisladas en la isla, o sea, sin poder llegar a Victoria por medios ya aceitados, como era una lancha a determinado horario o estas cuestiones. Y los que quedaron para circular la isla eran los pescadores o los hombres, y como que veíamos que las mujeres no, salvo las maestras que iban a sus escuelas, no era el natural circular, andar en la isla, cosa de mujeres. Y entonces ese año 2012, 2013, 2014 nos propusimos el andar en la isla, el circular era a través de diferentes vaquianas o vaquianos que nos esperaban con sus canoas y nos hacían llegar a diferentes lugares, a escuelas, centros de salud, comunidades, y nosotros a través de un proyecto que se llamó Carpa Islera armábamos una carpa y nos instalábamos 4 o 5 días a trabajar con esa comunidad en lo que la comunidad quisiera. Ahí es donde comenzamos a conocernos con más mujeres, hicimos un recorrido durante 2 años, por varios lugares de nuestro humedal. Y ahí es donde empezamos a tener esta mini red de mujeres de la isla. Y ahí es donde empezamos a pensarnos en el marco también de los feminismos, de las prácticas de las mujeres de las islas, de las tareas, de lo que se habla del río, que siempre es en nombre de los hombres, y la invisibilización de las tareas de las mujeres en ese delta, que son las que sostienen las economías del delta. Claro. Y de esa manera fuimos tejiendo, armando este proyecto que se inicia, prácticamente se fue pensando en el 2019, pero como que tiene un inicio y que tiene realmente un brote muy fuerte en este 2020 a partir de todo lo que ha sido el tema de las quemas y todo lo que tiene que ver con poner a las islas en este carácter de emergencia. Ahí ustedes se consideran, o vos podrías adherir a esta corriente del ecofeminismo, digo, como tan difundida dentro, o tan pareciera, tan novedosa dentro de los feminismos posibles en este momento, o en realidad habría que hacerle ahí una resignificación a este concepto. Tendría que pensarlo, por lo pronto yo me enmarco en las prácticas feministas. No sé si alcanzo o alcanzamos, estoy hablando desde Taller Flotante, a las prácticas ecofeministas que, como vos decís, salieron en este momento como novedad. Creo que nosotros todavía estamos en este proyecto de Río Feminista haciendo lecturas de nuestro territorio, intercambiando prácticas, conociéndonos en él, en la tierra, en el delta. El tiempo irá a decir si nuestras prácticas pueden llamarse ecofeminismos. Es como cuando, viste, te dicen que sos artista. Bueno, si los otros lo dicen, genial, yo no me lo voy a autoproclamar, en realidad es el público el que te determina como artista y no una que se hace llamar artista. Creo que con el ecofeminismo puede pasar lo mismo, veremos. Me encanta cómo es esta doble posibilidad de identificación, ¿no? En general la gente de la academia, quienes venimos de la universidad, siempre tratamos de adherir a alguna corriente, ¿no? A alguna línea de trabajo, a algún marco teórico. Eso nos da como cierta seguridad
y alguna autorización, algún aval público. La gente que viene del arte es al revés, Claro, ¿no? Tiene esta otra manera de presentarse hasta ser reconocido por el público. Bueno, veremos en qué estamos. ¿Y cuánto hay ahí de la exacto. posibilidad de hablar, de relacionarse, de dialogar con todo lo que es economía popular, ¿no? Economía de autogestiva de mujeres, todo lo que tiene que ver con economía solidaria, cooperativismo y todo esto para pensar eso que vos traías de las economías domésticas o regionales, ¿no? Familiares, en manos de mujeres. Exacto, sí, sí, sí. Sí, y hay mucho, es maravilloso, es potenciador, es, es reflexivo por momentos también. eh, eh, Te lleva a dar cuenta y a pensarte en la autogestión de las mujeres en espacios, en tierras, en aguas tan distantes y con tanta soledad, ¿no? Eh, que tienen otros tiempos, no es nuestro tiempo urbano, por así decirlo, con la prontitud y con la aceleración que se nos marca desde lo productivo a quienes llevamos adelante emprendimientos autogestivos, sino que tienen otro tiempo, es en otra hora. Y, y conocernos, conocer a estas mujeres que llevan adelante las dulceras, las huerteras, las mujeres de la miel, eh, las vaqueanas, las curtidoras, eh, el poder reconocer su trabajo, el poder difundir su tarea ha sido para ellas maravilloso y para nosotras también estar conociendo, digamos, estos potenciales que tiene nuestro delta a partir de las mujeres y poder compartir cómo son las diferentes maneras de organizarse en la autogestión y en la economía popular. Conocer diferentes ramas de la economía social, de la economía popular y también abrir espacios para repensar esos mercados en los cuales las mujeres están por fuera generalmente. Claro, pensaba que cuando hablamos, bueno, a propósito del Día de las Mujeres Trabajadoras, cuando hablamos de género y trabajo, se nos ocurre pensar la posibilidad que tenemos las mujeres de desempeñarnos en tareas típicamente realizadas por varones. Entonces, bueno, mujeres que manejan camiones, mujeres astronautas, mujeres que corren TC, Fórmula 1, pero no estamos pensando, ¿no?, en reivindicar justamente la figura de estas mujeres vaquianas, no las conocemos, aparecen invisibilizadas. La necesidad que tenemos desde los centros urbanos de poder reivindicar estos trabajos como trabajos de mujeres y mirarlos con perspectiva de género, porque si no va a ser imposible que entren al mercado, ¿no?, productivo y que sean remunerados, que sean considerados efectivamente trabajo. Exacto. Sí, totalmente. Y además que es como que son siempre eh, trabajos que son los que sostienen a otro tipo de producciones que se dan en la isla. Ah, Entonces, digamos, eh, las huerteras, por darte un ejemplo, es quien sostiene una economía familiar y de varias familias. Y si no estuviera esa economía de huertas que sostiene el consumo familiar, es difícil que los hombres puedan llevar adelante otro tipo de producciones. claro. Entonces se da como esa escala productiva donde en el primer umbral, digamos, figuran las mujeres. Qué complejo pensaba que es pensar esto desde el arte, si las dos fuéramos economistas, o, ¿no? Esto, pero
cómo es mirar esto, ¿no? Y hacer propuestas desde lo artístico con estas mujeres en este marco, ¿no? Que además sean políticas y transformadoras, que sean revolucionarias, que sean educativas, que sean activistas, o sea, todo esto que estamos proponiendo, ¿no? Em, ¿cómo se hace, Diana? ¿Cómo hicieron ustedes? ¿Cómo lo están llevando a cabo? Eh, yo creo que el transitar la experiencia con otras, ya está el hecho artístico ahí. Ujú. Que, que el arte es eso, es ese tránsito con otras en lo colectivo, es el compartir el gozo, es la construcción del deseo, ese es el hecho artístico puro. Y que eso te abre a llevar adelante proyectos de diferentes índoles, porque podemos pensar en Río Feminista, que es este proyecto que está ahí generando, digamos, un encuentro de una red de mujeres relacionadas al agua, ¿no? Pero después se abre un proyecto productivo, como pudo haber, como es Cascoteras, que es mujeres que con ganas de iniciarse en la cerámica, y los aprendizajes son horizontales. ¿Qué sabemos las mujeres de nuestra arcilla y de la cerámica si nos vamos convidando con esos saberes para generar hoy un proyecto que es Ceramiqueras del Barro? Entonces, creo que eso es la práctica en sí de la experiencia compartida, es el arte. Eh, y, y es lo que de alguna manera esa práctica, esa experiencia compartida, ese trabajo horizontal, ese trabajo de ronda, ese trabajo de asamblea, es lo que abre el camino a que cada grupa, que cada una eh, pueda sentirse reconocida en ese proceso, en ese trabajo y poder dar camino a lo que tenga ganas de hacer. Claro, Eso ya queda como, es independiente a cada una, es la obra de cada una. ahí estaría también lo revolucionario, pienso, ¿no? O sea, la posibilidad de ir generando autoestima, reconocimiento, sola, pero con otras, nunca tan sola, pero con una producción individual, singular, creativa, ¿no? Me parece que ahí en este doble juego que vos estás trayendo, eh, está la potencia del encuentro, está la potencia de lo artístico, está la potencia de la posibilidad de presentar con otras aprendizajes que solas no alcanzarías, ¿no? Exacto, sí, sí. Y corrernos también de pensar que el aprendizaje siempre tiene que estar, tiene que ser vertical, tiene que partir de alguien que imparte determinado saber. Creo que el saber se construye de la experiencia de esa gran olla que se genera cuando se juntan mujeres. Mm, cocinando saberes, mujeres cocinando saberes, claro, claro. Bueno, yo temo que se nos corte porque no sé cómo anduvimos con el tema del tiempo por esta dificultad del inicio. A mí me gustaría leerles, espero que no sea demasiado extenso una frase y dejarla a tu consideración para que nos cuentes lo que quieras, Diana. Hoy sigo apostando, creyendo que desde el trabajo colectivo, dice Diana, podemos poner en juego las convicciones a través de herramientas artísticas. Es necesario investigar, crear y transportar conocimientos, memorias y visiones, que es posible expandir y unir un nuevo territorio que dé cuenta de sus imaginarios y los desafíos que su geocultura pone en acción, desde el lugar de lo cotidiano y lo común, desde prácticas flotantes para no naufragar, para nosotros, isleñes, lo que el agua nos configura. Bueno, me pareció absolutamente conmovedor. No sé si hay algo más que agregar a esto, Gracias. Diana, pero bueno, quiero sí, como darte la posibilidad del cierre, porque a lo mejor quedó algo que no haya preguntado. Pregunto desde la más absoluta ignorancia, entonces solo conozco las islas de haberlas disfrutado y me parece que vos sos quien puede conmovernos para sumarnos a, ¿no? a esta acción artivista.
Todas estas prácticas que de alguna manera venimos aprendiendo en grupa, desde orilleras, desde taller flotante, yo les puse ese nombre, prácticas flotantes para no naufragar, porque nos enseñaron a eso, a seguir nadando, flotando, creciendo, recorriendo, circulando el río, a poder pensarnos en este feminismo litoraleño, que yo también le llamo, porque tenemos otras claves, tenemos otros tiempos, y creo que estas claves, las claves de cada territorio son las que marcan esas prácticas. Y nosotros en nuestro territorio, bueno, hemos aprendido a flotar para no naufragar, para que el río no nos tape. Y tiene que ver con eso, ¿no? Con prácticas, vuelvo a repetirlo, de ronda, de escucha, de isla, de silencio, de tiempo de río, eso. Bueno, Diana, nos gustaría regalarte más tiempo, un mate compartido, que podamos volver a abrazarnos. No sé cómo está el tema de la vacunación por allá. Acá Ciudad de Buenos Aires está complicada, como habrán visto en los medios. Pero bueno, que podamos volver a encontrarnos y mientras tanto disfrutar porque lo hemos peleado juntas en las calles y en los ríos, y ahora que es ley, lo tendremos que hacer valer. Así que gracias, Diana, por haber abierto este ciclo de presentaciones del Centro A Tantoyo. ustedes. Gracias, gracias. Un abrazo enorme. Gracias. Gracias, Gaby.